Este es el vídeo correspondiente a la cuarta práctica de la creación de programas mediante sockets para acceder a los servicios de comunicación por red ofrecidos por el sistema operativo. El objetivo de esta práctica es utilizar el protocolo de transporte TCP. Como ya sabemos, a diferencia de UDP, TCP es un protocolo orientado a conexión. Esto implica que antes de poder intercambiar información entre cliente y servidor, será preciso abrir una conexión entre ambos. A partir de ese momento, la comunicación se realizará de forma similar a como escribiríamos y leeríamos de un archivo en disco. Se asume que ya conocemos las funciones para trabajo con direcciones IP, para creación de sockets y para envío y recepción de datos, que conocimos en prácticas previas. Partiendo de este punto, comenzamos con esta práctica. El flujo de intercambio de datos entre un cliente y un servidor TCP es, por tanto, más complejo que en el caso de UDP. A las funciones que ya conocíamos de la práctica previa se agregan tres más. El servidor, además de vincularse a un puerto local concreto mediante la función binz que conocimos al estudiar UDP, ha de quedar explícitamente a la escucha de peticiones de conexión mediante la función listen. Esta crea una cola, una estructura de datos mantenida por el sistema operativo, que almacenará las peticiones de conexión pendientes de atender por parte del programa. Para solicitar una conexión, el cliente empleará la función connect, facilitando la dirección y puerto donde se encuentra el servidor a la escucha. El servidor emplea la función accept para ir extrayendo de la cola creada por listen conexiones de clientes e ir atendiéndolas. Establecida la conexión, cliente y servidor intercambian datos mediante las funciones send y redv. Estas son versiones simplificadas de las que usábamos con los sockets UDP, send-to y redv-from, ya que en cada paquete no es preciso indicar direcciones de destino y origen. Estas quedan ya fijadas en el proceso de conexión. No es obligatorio que sea el cliente el que envíe el primer mensaje. Tras el establecimiento de conexión, puede ser el servidor quien tome la iniciativa y envíe datos al cliente, a diferencia de lo que ocurre con UDP, protocolo en el que siempre es el cliente el que inicia el intercambio de datos. La creación de un socket en el servidor es similar a la que conocíamos en la práctica previa, con la salvedad de que cambiaremos la constante sockDegram por sockStream, solicitando así un servicio orientado a la conexión. El tercer parámetro de la función socket seguirá siendo 0, asumiéndose la constante IPproto-TCP. Creado el socket, también la llamada a la función bin será similar. Acto seguido, el servidor usará la función listen, facilitando como primer parámetro el identificador del socket y como segundo un número entero con el que se indicará el tamaño de la lista de peticiones pendientes de atender. Como es habitual, si la función devuelve el valor -1, indicará que se ha producido un error. El cliente, tras crear su socket, usará la función connect para solicitar al servidor la apertura de una conexión. Los parámetros que precisa esta función son tres: el identificador del socket, un puntero a una estructura sockaddr en la que habremos preparado la dirección y puerto donde el servidor está a la escucha, y un entero indicando el tamaño de la estructura anterior. De nuevo en el servidor, la función accept tomará también tres parámetros, análogos a los que el cliente ha usado con connect. La diferencia es que en el segundo argumento se obtendrá la dirección del cliente que solicita la conexión, mientras que en el tercero, que en este caso será un puntero no entero, se devolverá el tamaño de la estructura que aloja dicha dirección. El valor devuelto por la función accept no se limita a ser 0 o -1 para indicar un potencial error, sino que es el identificador de un nuevo socket creado en el servidor, cuyo único fin es facilitar la comunicación con el cliente cuya petición de conexión acaba de ser aceptada. Este es un aspecto muy importante del desarrollo de un servidor TCP. Tendremos que operar con dos sockets en lugar de con uno, como hemos hecho hasta el momento. El primero, devuelto por la función socket, es el socket que permite al servidor vincularse a un cierto puerto e ir aceptando conexiones de clientes. El segundo, devuelto por cada llamada a la función accept, es el socket específico para comunicarse a través del canal abierto por la conexión aceptada. Sobre el primero no usaremos las funciones redv ni send. Estas se aplicarán solo sobre el segundo para recibir o enviar datos. En la práctica
un servidor puede aceptar múltiples conexiones y mantener sockets abiertos independientes para comunicarse con varios clientes a la vez. Es lo que hacen, por ejemplo, los servidores HTTP y servidores FTP para atender a múltiples usuarios. Una vez que conocemos las particularidades del cliente y servidor TCP, veamos en la práctica cómo crear dos programas, uno que actúe como cliente del protocolo Time y otro que lo haga como servidor. El código de ambos lo tienes completo y detallado en el PDF de esta práctica. Aquí nos centramos en los aspectos más relevantes. Vamos a abrir el código del cliente en nuestro editor y nos vamos a la función principal, la función main. Esta recibirá de la línea de parámetros la dirección IP de un servidor Time y la usará para conectar con él. Esta simple acción hará que el servidor devuelva la fecha y hora actuales. En este caso, el puerto está predeterminado, ya que el citado protocolo establece que los servidores que dan servicio al mismo escuchan en el puerto 37, valor que tenemos asignado en la constante puerto time. Creamos el socket utilizando la constante socketStream como segundo parámetro, tal y como se indicó antes. Inicializamos la estructura sockaddrin con la dirección del servidor e invocamos a la función connect. Si la conexión se completa satisfactoriamente, el valor devuelto no es -1, no tenemos más que leer del socket la respuesta que ya nos habrá enviado el servidor. Con este fin recurrimos a la función redv, que como puede apreciarse precisa menos parámetros que redvFrom, la que utilizábamos en prácticas previas. Concretamente se prescinde de los dos últimos argumentos, ya que no es preciso recibir la dirección desde la que nos envía la información el servidor. Observa cómo comprobamos que la longitud de la respuesta recibida es exactamente de 4 bytes. De no ser así, no sería correcta, ya que el protocolo Time establece que el servidor debe devolver un entero de 32 bits. Si la respuesta es correcta, convertimos el valor recibido en una cadena para mostrar por la consola la fecha y hora. De esto se encarga la función auxiliar convierte descrita en el guión. Tras compilar el programa, lo ejecutamos facilitándole la dirección IP de alguno de los servidores Time públicos de Internet. La respuesta, como puede apreciarse, es la fecha y hora actuales. Si en la IP facilitada no hay un servidor Time a la escucha y por lo tanto nadie responde en el puerto 37, la ejecución del cliente devolverá un error, tal y como puedes ver aquí, al intentar conectar con nuestro propio equipo en el que no tenemos en funcionamiento un servidor de este protocolo. Veamos ahora cómo se escribiría un servidor para este mismo protocolo. De nuevo, todos los detalles sobre el código los tienes en el guión de la práctica. Desde la función main llamamos a la función configura servidor, que, como en el caso del servidor UDP de eco de la práctica previa, será la que se encargue de buscar la configuración adecuada para el socket. En esta función inicializamos la estructura addrinfo para obtener configuraciones de socket orientados a conexión. Por eso asignamos la constante socketStream al campo iSockType. De la lista de posibles configuraciones devueltas por la función y mediante el bucle en el cual se invoca a la función socket, nos quedamos con la primera que sea satisfactoria. Usamos ese identificador de socket para llamar primero a bin, vinculando el proceso del servidor con el puerto del protocolo Time, y después a la función listen, para crear la lista de peticiones en espera. Terminamos devolviendo el identificador de socket a la función main. De vuelta a esta función, el socket se usa en un bucle sin fin para realizar siempre la misma tarea. Con una llamada a la función accept obtenemos una petición de conexión. El valor devuelto por esta función es el identificador del socket que nos facilitará la comunicación con ese cliente concreto. Usamos la información de la petición para mostrar algunos datos sobre el cliente en la consola, tras lo cual invocamos a la función enviar respuesta para preparar la respuesta que debe enviársele. En dicha función obtenemos la fecha y hora local, la del equipo en que está ejecutándose el servidor, y realizamos la conversión inversa a la que lleva a cabo el cliente para almacenar esa información en un entero de 32 bits, que a la postre es lo que enviamos mediante la función send. Observa que inmediatamente después cerramos el socket para este cliente, pero el socket obtenido inicialmente con la función socket sigue siendo válido y la función main
lo sigue utilizando para aceptar la siguiente petición. Ahora ya podemos compilar y ejecutar este programa para contar con nuestro propio servidor del protocolo Time. Este podría atender las peticiones de los ordenadores conectados a una red local, de forma que un servidor centralizado los ponga en hora a todos usando el mismo programa cliente que habíamos desarrollado anteriormente. Introduciendo como IP la correspondiente al bucle local, es fácil verificar el correcto funcionamiento del servidor. Invocamos al cliente Time facilitando la dirección de nuestro propio equipo. Antes de poner en marcha el servidor obtenemos un error. Una vez que lo hemos puesto en marcha en una segunda ventana de terminal, obtenemos la respuesta correspondiente. Contando con el código de un cliente y de un servidor TCP, desarrollar cualesquiera otra se reduce en la mayoría de los casos a cambiar los mensajes que intercambian ambas partes por aquellos que correspondan al protocolo que nos interese. En los ejercicios propuestos en el guión de esta práctica deberás implementar un cliente HTTP y un servidor HTTP. Para desarrollar el cliente sigue las indicaciones dadas en el guión, de forma que se acepte desde la línea de comandos el nombre del servidor web del que se quiere recuperar un recurso. El cliente obtendría la IP y usando HTTP, no HTTPS, enviará al servidor el mensaje adecuado para obtener una respuesta como la que vamos a ver aquí. Ejecutamos nuestro cliente HTTP y solicitamos un recurso a una web concreta. Obtenemos como respuesta todas las cabeceras HTTP y después de esta línea en blanco el contenido propiamente dicho de la página web. Haz lo mismo para el desarrollo del servidor. Al poner este en marcha, lo vamos a poner en marcha en una segunda ventana, podremos conectar con él con cualquier cliente simple, como es el propio cliente que hemos desarrollado anteriormente. Podemos utilizar un comando desde la línea de terminal, como puede ser wget, o podemos incluso abrir un navegador y dirigirnos a la dirección web en la que está ejecutándose nuestro servidor. Es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a dirigirnos a la dirección del servidor y vamos a solicitar una página web que hemos creado previamente y almacenado en el archivo index.html. Podemos ver cómo el servidor notifica que ha recibido del cliente la petición del archivo index.html y una segunda petición que no hemos hecho explícitamente nosotros solicitando un icono. El contenido de esta página llega al navegador que se limita a mostrarlo, a visualizarlo. Además de HTTP, hay muchos otros protocolos de aplicación que basan su funcionamiento en el protocolo de transporte TCP, como por ejemplo los protocolos relacionados con el correo electrónico o con el intercambio de archivos. Asimismo, siempre podemos definir nuestros propios protocolos de aplicación que precisen un protocolo de transporte orientado a conexión como es el que nos ofrece TCP. Completa los ejercicios propuestos en el guión a fin de prepararte para la práctica que tendrás que realizar la próxima semana.